Bueno, este trabajo que vamos a presentar es un artículo que se publicó en el Quarterly Journal of Austrian Economics. El artículo está publicado en inglés, la presentación es en inglés, igualmente yo voy a hablar en español. Y bueno, la presentación tiene 4 partes. La primera, voy a resumir lo que se conoce como el modelo de la macroeconomía basada en el capital, o la macroeconomía de la escuela austríaca. En la segunda parte de la presentación voy a mostrar algunos problemas que tiene este modelo. En la tercera parte vamos a explicar las implicaciones de lo que nosotros planteamos como propuesta para solucionar esos problemas que planteábamos en la parte 2. Y finalmente vamos a comparar lo que es el modelo original, como lo plantea Roger Garrison en su libro Tiempo y Dinero, y luego lo que nosotros planteamos como alternativa. Bueno, la macroeconomía del capital, si bien ha sido presentada en un libro del año 2001 que se llama Tiempo y Dinero, y de este famoso Roger Garrison, la verdad es que es un libro que compila una gran cantidad de contribuciones a la ciencia económica y en particular a la macroeconomía de la escuela austríaca de varios autores. Como ustedes saben, la escuela austríaca surge con Karl Menger en 1871 con ese libro Principios de Economía Política, y en torno también a un debate con el historicismo y con Gustav Schmoller en particular. Pero en ese libro, ya de 1871, Menger presenta lo que podría empezar a ser una teoría austríaca del capital que, si se quiere, hace única a la escuela austríaca en esto. Es decir, hoy los modelos alternativos, la macroeconomía monetarista, la nueva macroeconomía clásica o expectativas racionales, otros modelos, digamos, de macroeconomía no tienen hoy en día una teoría del capital sobre la cual se sustentan. La escuela austríaca todavía se mantiene, y todas las conclusiones que hoy vamos a tratar de mostrar muestran, si se quiere, el proceso de formación de capital, la teoría del ciclo económico, muestran una teoría del capital como el sustento básico. Y esa teoría del capital empezó a ser desarrollada en 1871 en este libro Principios de Economía Política por Karl Menger. Por un lado, distinguiendo lo que serían los bienes de capital versus los bienes de consumo y clasificando a los bienes en distinto orden. Ya lo vamos a ver más adelante. Ese libro de 1871 fue leído, estudiado por Eugene von Bawerk, que se puede decir que de alguna manera era un alumno de Menger. Y von Bawerk, agregó sus propias contribuciones a la ciencia económica y en particular a la macroeconomía de la escuela austríaca. Von Bawerk escribió un libro en 3 tomos que se llama Capital e Interés. Este es un libro clásico y muy importante para la escuela austríaca. Mises, digamos, es uno de los autores que siempre decía que no se puede ser un buen economista sin leer Capital e Interés, aun cuando algunos autores posteriores son muy críticos de von Bawerk y de su teoría del capital y de algunas de las ideas que presenta sobre el capital y el interés, en particular de cómo se determina el interés. Pero digamos, fue un autor muy importante, von Bawerk, y su libro Capital e Interés incluye, por ejemplo, el caso de Robinson Crusoe, que ahora vamos a repasar como base y sustento para lo que vamos a señalar después. Aparece después Ludwig von Mises. Mises y Schumpeter han sido 2 de los alumnos más brillantes de von Bawerk. Von Bawerk también tenía un seminario privado, al igual que Mises, en el cual formaba a sus propios alumnos y generaba discusiones importantes. Y digamos que Mises, después de leer primero en 1903 el libro de Menger, de los Principios de Economía Política, se convence de empezar a estudiar los temas económicos. Hasta ahí él estaba interesado por la historia, estaba interesado por el derecho, por la política, y se empieza a especializar en temas económicos. En 1912 publica su primer libro, La teoría del dinero y el crédito. Este es un tratado de teoría monetaria, donde incluye por primera vez la teoría austríaca del ciclo económico. Y es importante, ya en este repaso histórico, digamos, para ver qué es lo que vamos a tratar de resumir, que Mises en 1912 elabora por primera vez la teoría austríaca del ciclo económico apoyándose sobre contribuciones previas. Por un lado, las contribuciones de Menger y von Bawerk sobre teoría del capital y el interés. También sobre las contribuciones de Knut Wicksell, el sueco Knut Wicksell, que distingue entre tasa de interés natural y tasa de interés de mercado. Y también sobre las contribuciones de David Ricardo respecto de las consecuencias de la expansión monetaria. Luego aparece Hayek, un autor que en los años 30 escribe varios libros y trabajos en torno a la teoría del capital. Primero en su libro Precios y Producción, que fue muy importante por esas 4 conferencias que presentó en la London School of Economics. En el 31 publica Precios y Producción, luego en 1941 publica La teoría pura del capital.
Este segundo, un libro muy importante, si bien fue bastante ignorado por Roger Garrison, como vamos a ver. Ignorado adrede, digamos, a propósito. Él parte de precios y producción y construye su modelo sobre esa base. Digamos, la teoría pura del capital de Hayek agrega algunos desafíos que nosotros vamos a retomar. Aparece también Rothbard. Murray Rothbard es otro de los autores de la escuela austríaca, formado con Mises. Nosotros vamos a tomar su estructura intertemporal de la producción. Y finalmente Marx Cousen, que hoy no vamos a hablar mucho de él, pero digamos para mí fue muy importante porque en 2001 publicó otro libro que se llama La estructura de la producción, donde sintetiza una gran literatura sobre teoría del capital, representada en distintos gráficos que son importantes para quienes deseen tratar de sistematizar, digamos, la teoría del capital en términos gráficos. Y aparece entonces nuestro hombre, que es Roger Garrison. Él por primera vez en 1978 publica un artículo donde por primera vez muestra un modelo para tratar de comparar a Keynes con Hayek, para tratar de comparar el keynesianismo con la escuela austríaca. Este artículo, bueno, el modelo no fue muy citado, no fue muy exitoso, pero sí muestra un inicio en Garrison en una preocupación por tratar de mostrar un modelo competitivo. Lo importante, digamos, en este trabajo es que él empieza a conectar algunos gráficos con esta intención de hacer comparable. Y digamos que él cuenta en una entrevista que estaba hablando con su hermano y hablando de por qué el keynesianismo era más exitoso. Y de alguna manera habían llegado a la conclusión de que Keynes tuvo mucho éxito por haber logrado elaborar, con el trabajo de Hicks de 1937, de John Hicks, el modelo ISLM, que es un modelo gráfico que simplifica muchísimo lo que es el enfoque keynesiano. Entonces, Hicks también dice en el 37 que él intentó sistematizar en un gráfico la teoría austríaca del ciclo económico, pero que nunca lo logró. No había forma, digamos, había cosas que no podía representar y lo abandonó. Y otros autores también habían querido hacer, digamos, neoclásico el modelo austríaco y habían fracasado, no había forma. Esto es, digamos, el desafío que toma Garrison y que vamos a ver que recién resuelve en el 2001. Entre 1978 y el 2001, Garrison tiene esto como preocupación, publica numerosos artículos en revistas científicas muy reconocidas, muchas de ellas mainstream, otras especialmente austríacas. Se hace un autor muy importante dentro de la macroeconomía austríaca, dentro de la escuela austríaca en general, pero también dentro del mainstream. Y publica Tiempo y Dinero. Y este, siempre digo, es un libro muy complejo. Digo, ¿por qué es complejo? Bueno, porque su intento, su objetivo, es tratar de conectar o de construir un puente entre el mainstream neoclásico y la escuela austríaca. En este puente, digamos, él asume que el lector de Tiempo y Dinero ya conoce el modelo mainstream, ya conoce la escuela austríaca. Y ahí, digamos, hay uno de los problemas. Es decir, un autor austríaco lee Tiempo y Dinero, hay muchas cuestiones sobre expectativas racionales, sobre el modelo keynesiano o post-keynesiano o nuevos keynesianos, sobre la nueva macroeconomía del capital, sobre el monetarismo, que si uno no lo conoce posiblemente no lo puede seguir. La literatura está citada, digamos, pero asume que esto está conocido. Y por otro lado, si un neoclásico lo intenta leer, puede ver, digamos, el modelo simplificado que él ofrece, pero se pierde la esencia que está representada en los libros de la tradición austríaca, sea en Precios y Producción, sea en La acción humana, o en aquel libro La teoría del dinero y el crédito de 1912. Muchos austríacos se han pronunciado en torno a este libro Tiempo y Dinero. Por ejemplo, Richard Eveling explica en 2001 que este libro intenta tomar donde Hayek dejó en el 31. Otro autor, Joseph Salerno, más o menos señala lo mismo y dice que los futuros estudios sobre macroeconomía austríaca van a estar basados en Tiempo y Dinero, y de hecho es lo que está ocurriendo. Y finalmente, Ludwig van der Haue es un autor bastante crítico de Garrison, porque de alguna manera Garrison rompe con una tradición de los austríacos de explicar todo en términos sencillos, verbales, y nunca en términos algebraicos y gráficos. Garrison muestra un modelo en términos gráficos, que vamos a tratar de sintetizar ahora, y esto rompe. Digamos, si ustedes van a la acción humana no van a encontrar gráficos como los que vamos a ver a continuación. Ahora, si vamos a la escuela austríaca, vamos a la acción humana. Ustedes ya habrán escuchado hablar de la praxeología en los distintos cursos que han realizado a lo largo de la carrera en la Facultad de Ciencias Económicas. La praxeología se define como el estudio de la acción humana. La acción humana la vamos a definir como todo comportamiento deliberado, en donde un individuo busca alcanzar una situación mejor que la de antes de actuar. Y a partir de esa acción humana vamos a tratar de ir deduciendo ciertos teoremas o ciertas implicancias, como por ejemplo el individualismo metodológico. Esto nos dice todo individuo
siempre quien actúa es un individuo, nunca un ente colectivo. Hablamos de la sociedad, hablamos del gobierno, hablamos de clase trabajadora, como hace Marx, pero en realidad siempre quien actúa es un individuo. Los austríacos enfatizan mucho en esto. Por otro lado, los austríacos atienden al subjetivismo. El subjetivismo metodológico se vuelve otro aspecto esencial dentro del enfoque austríaco, partiendo del hombre de carne y hueso. Si algo llama la atención a los teóricos de la escuela austríaca modernos, yo he tenido oportunidad de entrevistar a muchos y cuando les pregunto por qué se acercaron a la escuela austríaca, lo que más observa uno es que todos dicen, bueno, por el realismo. La economía matemática, la economía neoclásica se aleja muchas veces del hombre real, de la vida real, asume una cantidad de supuestos y eso hace que el enfoque sea, digamos, nos conduzca a conclusiones que no se condicen mucho con la realidad. Por otro lado, cuando un individuo actúa, lo hace mediante un plan. Digamos, esa persona busca, a través de algunos medios, asignarlos para alcanzar ciertos fines. También tiene en cuenta el tiempo. Todo el enfoque austríaco es dinámico y nosotros vamos a ver cómo la teoría del capital incorpora el tiempo, conduciéndonos a una teoría, a una estructura intertemporal de la producción. Esto también es importante porque los modelos macroeconómicos tradicionales dejan afuera el tiempo. Entonces ahí tenemos una de las principales dificultades. Otro punto es la escasez. Sabemos que los recursos son escasos y hay que partir de esto como punto de partida. Y también la incertidumbre. Los modelos, uno podría decir, bueno, los modelos de competencia perfecta, donde se asume información completa o perfecta, ya fueron abandonados. Los teóricos hoy en día no defienden ese tipo de modelos. Sin embargo, si vamos a los enfoques, o al enfoque más importante hoy en día en macroeconomía, que es la de expectativas racionales, vemos que se asume muchas veces que los agentes cuentan con toda la información relevante para tomar decisiones. Y esto tiene implícito un conocimiento que los agentes en realidad no tienen. Entonces llegan a conclusiones que, bueno, no son precisamente a las que debieran llegar, vamos a decir. Nosotros vamos a tomar la incertidumbre como un punto de partida, sabiendo que todo individuo cuando actúa ex ante pretende llegar a un objetivo determinado. Ex post va a poder evaluar si los medios elegidos fueron correctamente elegidos para llegar a ese fin o no. Bueno, y por supuesto, cuando hablamos de expectativas, para los austríacos ya desde el comienzo, y en particular autores como Ludwig Lachmann, en un libro de 1955, da mucha atención a las expectativas, pero no las expectativas adaptativas de Milton Friedman, tampoco las expectativas racionales de Robert Lucas y Thomas Sargent, sino las expectativas subjetivas, que vamos a ir mencionando a continuación. A partir de estas implicaciones se deducen una cantidad de leyes, por ejemplo la ley de utilidad marginal, que nos sirve para determinar los precios, la ley de rendimientos, que nos sirve para determinar el precio de los factores de la producción, y finalmente la ley de preferencia temporal, que esta es una ley a la que le vamos a prestar atención especialmente hoy. La ley de preferencia temporal nos sirve para explicar la tasa de interés originario. La ley de preferencia temporal únicamente nos dice que toda persona cuando actúa prefiere consumir en el presente que en el futuro. Y si va a postergar consumo presente hacia el futuro, va a reclamar por una tasa de interés, digamos, para tener mayor consumo futuro en relación al presente. Entonces, de esta manera podemos explicar qué es la tasa de interés originario, o la tasa de interés pura, como la llama Mises también. Ahora, los austríacos y en general los economistas, cuando hablan de temas macroeconómicos digamos, van analizando la teoría económica de una manera gradual, secuencial, de menor a mayor. Vamos agregando complejidad de a poco. Primero empezamos con la acción humana, luego analizamos intercambios, luego analizamos el proceso de mercado, luego agregamos la moneda, agregamos al gobierno y analizamos las políticas públicas. Nosotros vamos a tratar de proceder así en esta hora, digamos, que tenemos de conferencia para tratar de entender cómo los austríacos, partiendo de la acción humana, llegan a analizar temas de macroeconomía. Entonces vamos a asumir que tenemos, a Robinson Crusoe, un barco se hundió, Robinson Crusoe queda como náufrago, digamos, en la isla, una isla que nunca ningún hombre pisó antes, no hay bien de capital en esta isla, y vamos a suponer que él necesita vivir, digamos, de lo que pueda producir por sí mismo. Entonces, en este caso, lo que suponemos es que él recolecta frutos, dedica las primeras 10 horas de su día a recolectar frutos, las otras 14 horas las va a utilizar para el ocio, para descansar. Y vamos a suponer que tiene una productividad de una fruta por hora. Entonces lo que vamos a decir es, supongamos que Robinson Crusoe tiene un plan. Dice, ¿de qué manera puede mejorar su nivel de vida? Y el plan que se plantea es, vamos a tratar de
construir una vara lo suficientemente larga como para golpear algunos arbustos y que una vez que los frutos caigan, esto le permita aumentar, digamos, su productividad, su recolección de frutos y aumentar su consumo y su producción también. Entonces, el plan que él tiene es decir, bueno, por algunos días voy a consumir solamente 5 frutos, que los voy a recolectar en 5 horas. Esto me va a dejar un margen de 5 horas que voy a ahorrar. Por otro lado, voy a dedicar 9 horas al descanso y voy a, digamos, descansar menos, otras 5 horas. Entonces vamos a definir ahorro como la reducción del consumo presente, la restricción del consumo presente. Y vamos a decir también que aparece esta identidad que es tan importante en macroeconomía. Consumo es igual a inversión. Y vamos a decir entonces que en este proyecto que él tiene o plan, logra eficientemente producir la vara de madera, digamos, con lo que encontró en la isla. Y vamos a suponer que tuvo éxito. Entonces, que en el largo plazo logró aumentar su productividad, duplicar su productividad sobre la base de la construcción de esta vara. Entonces tiene 5 horas destinadas a recolectar frutos. Ahora, en esas 5 horas, recolecta 10 frutas. Vuelve a descansar las 14 horas que teníamos en el comienzo y le sobran 5 horas para destinarlas al proceso de producción de otros bienes de capital. Puede ser una caña de pescar, puede ser una red, puede ser una casa, otros bienes. Ahora, este ejemplo tan sencillo nos deja con 4 lecciones fundamentales para el análisis económico y para el análisis macroeconómico. En primer lugar, vemos que ahorro es previo a inversión. Si Robinson Crusoe no hubiera podido construir la vara si no restringía consumo presente. En segundo lugar, vamos a ver que ahorro es igual a inversión. La cuantía del ahorro es igual a la cuantía de la inversión. Uno no puede invertir más que lo que haya ahorrado previamente. En tercer lugar, vemos que la tasa de interés originaria es un fenómeno no monetario. Esto tiene que ver con la preferencia temporal, como decíamos antes, y lo que vemos es que Robinson Crusoe redujo el consumo presente porque pensaba consumir más en el futuro, si es que su plan tenía éxito. Entonces, las 2 frutas en el futuro versus la una fruta, digamos, en el presente, esa diferencia de 2 frutas versus una fruta, incluye el concepto de tasa de interés. Esto es importante porque vemos este concepto de tasa de interés originario, digamos, en una economía donde hay un individuo, no hay sociedad, no hay moneda, y ya aparece este componente de preferencia temporal. Y por último, la cuarta lección que nos deja este ejemplo es que Robinson Crusoe logró formar capital y mejorar su nivel de vida a partir de este proceso de ahorro, inversión y formación de capital. Esto, digamos, es fundamental porque cuando lo extrapolemos al marco social vamos a ver que tiene implicaciones muy importantes. Ahora, al pasar al marco social ya tenemos una sociedad, tenemos numerosos millones de individuos interactuando y tenemos que empezar a hablar de una estructura intertemporal de la producción algo más compleja. Entonces, lo que vemos en este gráfico que yo tomé de Murray Rothbard, de Man, Economy and State, Hombre, Economía y Estado, que ahora tradujo al español Unión Editorial, lo que vemos es que, por ejemplo, los consumidores destinan 100 onzas de oro a bienes de consumo final. Para producir esos bienes de consumo final fueron necesarios 80 onzas de oro que provienen de la etapa anterior, que serían bienes de capital. 15 onzas de oro las destinan a pagar a los factores de producción, tierra y trabajo. Y 5 onzas de oro serían el beneficio que tenemos en esta etapa de la producción. Si vamos a los bienes anteriores, a los bienes de capital que se utilizaron para producir este bien final de consumo, entonces vemos que teníamos 80 onzas de oro, provienen de 60 onzas de oro que son de bienes de capital anteriores, 16 onzas de oro van a pagar factores originarios de la producción y 4 onzas de oro es la ganancia que se tiene en ese sector, en esa, si se quiere, en esa parte del proceso productivo. Y así podemos ir subiendo y viendo que cualquier proceso productivo entonces tiene, cualquier bien de capital va a ser producido mediante la combinación de otros factores originarios de la producción y otros bienes de capital. Factores originarios de producción entonces son tierra o todo lo que se pueda extraer de la naturaleza más trabajo humano, y los bienes de capital, uno de alguna manera se sostiene sobre la acumulación de capital que se provocó en periodos anteriores. Si se quiere, hoy en día Guatemala tiene una acumulación de capital fruto de procesos de producción que se desarrollaron en tiempos pasados. Hoy en día cualquiera de nosotros tiene un nivel de vida muy superior al que tenían personas hace 1000 años o 2000 años, porque nos sostenemos sobre una acumulación de capital mucho mayor que la que tenían las personas hace 1000 o 2000 años. Esto también sirve para explicar aquello.
Ahora, veamos los márgenes de ganancia que hay en cada una de estas etapas. Si vamos a la primera etapa, a la segunda etapa, a la tercera o a la última, vamos a ver que el margen de ganancia es el mismo. En este ejemplo especialmente preparado para esto. Hay una tasa de ganancia del 5,26%. Sin embargo, en la cuarta etapa, fíjense que el rendimiento es de 2 onzas monetarias, para lo cual hubo que invertir 30 más 13, 43 onzas monetarias. En esa etapa el margen de ganancia es menor a la media, es del 4,65%. Y si vamos a la quinta etapa, vemos que hay 2 onzas de oro fueron los que se obtuvo como ganancia y la inversión fue de 20 más 8, lo cual deja un margen de ganancia más alto, de 7,14%. ¿Qué nos dice esto? Bueno, ya desde Adam Smith y esta tradición del orden espontáneo y este proceso de mercado que tanto se estudia, digamos, en esta universidad, nosotros vemos que hay una tendencia en este proceso de mercado a que los márgenes de ganancia sean similares o iguales. Esto no significa que todas las industrias y todos los sectores y todas las empresas van a tener siempre el mismo nivel de ganancia, digamos. Esto no ocurre nunca. Pero hay una tendencia. Si hay una empresa que tiene un margen de ganancia, no sé, del 100%, seguramente ese margen de ganancia tan grande va a atraer a otros inversores a invertir allí y produciendo el margen de ganancia va a tender a achicarse o a ir hacia la media. Si hay una empresa que tiene un margen de ganancia o un margen de pérdida del 10%, lo más probable es que abandone ese sector o ese proyecto de inversión y, digamos, reduzca los niveles de inversión, con lo cual el precio también va a tender a subir hacia el precio de mercado. Entonces hay un proceso que caracteriza la economía de mercado en el cual los márgenes de ganancia tienden a ser similares. Bueno, esa estructura intertemporal de la producción, bastante compleja, Hayek, en Precios y Producción, lo sintetiza en este triángulo. Esto es el famoso triángulo de Hayek, que es tan importante para la macroeconomía del capital. Y lo que nos muestra Hayek en este gráfico es, por un lado, que cualquier proceso de producción requiere de tiempo, requiere de distintas etapas del proceso productivo. Entonces, de estas etapas, algunas están más cerca del consumo, otras están más lejos del consumo. Esto también podría separarse en industrias. Por ejemplo, los supermercados, los comercios que venden el producto final de consumo están muy cerca del consumo, mientras que si un ingeniero está planeando lo que va a ser un edificio de 100 pisos, ese plan y ese proyecto del arquitecto, del ingeniero, va a estar muy lejos del consumo. Entonces, según estemos más cerca o más lejos del consumo, va a ser necesario más ahorro y esperar más tiempo para que el bien final de consumo esté de alguna manera desarrollado. Entonces, lo que ven en el triángulo es un eje vertical, donde tienen el bien final de consumo producido, un eje horizontal, donde pueden ver las distintas etapas del proceso productivo, y la hipotenusa, que sería o representaría la tasa de interés. En este caso, una tasa de interés, si se quiere, homogénea o a la cual tiende, digamos, el margen de ganancia de las distintas industrias o márgenes de ganancia de los distintos sectores. Otra herramienta en la cual se basa Garrison, esta ya es una herramienta más neoclásica, tiene que ver con el mercado de fondos prestables. Esto, si se quiere, es el mercado de créditos o, si se quiere, es un mercado de ahorros. La curva de oferta representa a los ahorristas. Si los ahorristas ahorran más dinero, la curva de oferta se desplaza hacia la derecha y hacia abajo. Esto reduce la tasa de interés y permite que haya más ahorro, más inversión. La curva de demanda representa a las empresas que toman créditos para avanzar en proyectos de inversión. Entonces, si las empresas demandan más crédito, se pueden desplazar hacia la derecha y eso puede tener un impacto sobre la tasa de interés. Por ejemplo, cuando hablamos habrán escuchado hablar alguna vez del efecto crowding out o efecto desplazamiento. Si el Estado toma crédito de esos ahorros que están disponibles porque la gente está ahorrando, entonces estaríamos desplazando la curva de demanda hacia la derecha, que tomando esos créditos. Bueno, la tasa de interés sube y esa es una demostración de alguna manera de los problemas del enfoque keynesiano, que muchas veces sostiene los planes de gasto en función de que el Estado gaste, pero si el Estado toma el crédito, va a estar desplazando al sector privado que no va a poder tomar esos créditos. Bueno, este gráfico de oferta y demanda de créditos dice mucho respecto del mercado de ahorros y las consecuencias que va a haber en los procesos de mercado. Por último, tenemos la frontera de posibilidades de la producción, el famoso PPF o FPP en español, que muestra un trade-off entre consumo e inversión. Estar sobre la frontera implicaría estar utilizando el 100% de la capacidad instalada. Estar por debajo de la frontera implica desempleo de recursos, implica que no estamos, digamos, utilizando todos los recursos
que hay disponibles en la economía. Estar por encima de la frontera, una economía mainstream diría, es imposible. No podemos extendernos por arriba de la frontera de posibilidades de la producción. Aquí hay un debate, y esto lo vamos a presentar ahora como uno de los problemas de la macroeconomía del capital, tal como la presentó Garrison, y es que Garrison, digamos, cambia la definición y se sostiene sobre una cantidad de autores que también ven la frontera de esta manera, en la cual estar sobre la frontera no implicaría estar utilizando el 100% de la capacidad instalada, sino estar en un punto digamos, genuino, sostenible en el largo plazo. Podemos ubicarnos entonces en un punto por encima de la frontera, pero con un problema, y es que ese punto va a ser insostenible. Bueno, Garrison conecta estas tres herramientas. Si van a su página web van a poder encontrar un PowerPoint que resume, digamos, todo este modelo. Yo lo tomo distinto para poder mostrar fase a fase cómo avanza el modelo de esta manera. Y lo que vamos a hacer a continuación, sostenidos en este gráfico, es mostrar, por un lado, un proceso de ahorro que da lugar a la formación de capital, y luego vamos a comparar qué ocurre si en lugar de que haya un aumento de ahorro, tenemos un banco central que expande la oferta monetaria. Entonces ahí vamos a abandonar la economía pura de mercado de Mises y de los austríacos y vamos a pasar a una economía intervenida, donde en lugar de que haya ahorro y un desarrollo genuino, aparece un banco central distorsionando, digamos, los procesos de mercado. Entonces vemos que en la teoría de la formación de capital, tal como ocurrió en el caso de Robinson Crusoe previamente, tenemos más gente que está ahorrando. Este aumento del ahorro implica un desplazamiento de la curva de oferta de créditos hacia la derecha y hacia abajo. Esto va a implicar una reducción de la tasa de interés y vamos a respetar esta identidad entre ahorro e inversión. Si hay un aumento de ahorro, eso puede dar lugar a un aumento de la inversión también. Pero fíjense que dentro del trade-off de la frontera de posibilidades de la producción, esta mayor preferencia temporal por el futuro, si se quiere, que implicó el aumento del ahorro, va a dar lugar a una reducción del consumo presente. O sea, yo tengo que restringir consumo presente para poder ahorrar, y esos recursos que ahora no estoy consumiendo los puedo destinar a un aumento de la inversión. Esto en la frontera de posibilidades de la producción implica que estoy teniendo un proceso de inversión, si se quiere, en etapas que están más alejadas del consumo. O sea, antes no tenía ahorros suficientes para encarar proyectos de inversión de más largo tiempo. Ahora que aumentó el ahorro, puedo aumentar los niveles de inversión. Entonces, digamos que hay mayor inversión en etapas más alejadas del consumo, que podríamos decir son en la producción de ciertos bienes de capital. Garrison aquí también distingue el tema del mercado laboral. O sea, el hecho de que la gente haya restringido su consumo presente hace que se reduzcan los beneficios dentro de estos sectores, y entonces hay gente que es despedida de esas empresas y que se va a reorientar hacia etapas que están más alejadas del consumo, o si se quiere a industrias más capital intensivas. Ahora, si el proceso, igual que como supusimos en el caso de Robinson Crusoe, fue exitoso, vamos a decir que este proceso de ahorro, inversión y formación de capital permitió extender la frontera de posibilidades de la producción. La economía de Robinson Crusoe mostraba que la economía antes era más rudimentaria, en el momento final teníamos una vara que le permitía aumentar los niveles de producción y de consumo. Ahora vamos a decir, el hecho de que haya formación de capital permite digamos, que haya más posibilidades de producción gracias a los bienes de capital que fueron producidos. O sea que la frontera de posibilidades de la producción muestra que hay mayor capacidad instalada luego de todo este proceso de ahorro, inversión y formación de capital. Recuerden que había sido necesario reducir el consumo presente, igual que en el caso de Robinson Crusoe. Bueno, ahora en el largo plazo tenemos un aumento del consumo futuro, fruto de este proceso de formación de capital y aumentos de productividad. Y por último, el triángulo de Hayek ahora tiene una expansión horizontal, una expansión vertical, que muestran esta acumulación de capital que se logró por medio de todo este desarrollo. Ahora veamos qué ocurre con la expansión del crédito a través de un banco central. Bueno, de nuevo, cuando el Banco Central expande la oferta monetaria, Mises es muy claro en esto, en la acción humana, explica que los empresarios no saben si esa expansión del crédito proviene de un aumento de ahorros o proviene de que el Banco Central está inyectando dinero al mercado. Y esto provoca, de alguna manera, lo que Mises denomina la mala inversión o la mala asignación de recursos. Entonces tenemos un desplazamiento de la oferta de créditos que ahora se mueve hacia la derecha, pero con una particularidad. Por un lado podemos decir, está bien, la tasa de interés cae por la política de inyección de crédito, la política de dinero fácil, pero por otro lado tenemos, por un lado, aumentos de inversión
Pero fíjense que acá se rompe la identidad entre ahorro e inversión, que era tan clara en el caso anterior. ¿Por qué se rompe? Porque estos niveles de inversión mayores no están respaldados en una mayor cantidad de ahorros. Están respaldados simplemente en la política pública, si se quiere, del Estado o a través del Banco Central, de inyectar dinero fácil al mercado. Entonces tenemos que por un lado la inversión va hacia la derecha, pero por otro lado los ahorros van hacia la izquierda. ¿Por qué los ahorros van hacia la izquierda? Bueno, porque a una tasa de interés menor el costo de oportunidad de ahorrar cambia, entonces conviene ahorrar menos. Fíjense que además ahora no hace falta que se restrinja el consumo presente para dar lugar a mayores niveles de inversión. Lo que vemos es que el consumo y la inversión aumentan simultáneamente. Cuando el Banco Central dice, bueno, aplicamos una política de dinero fácil, esto nos deja, por un lado, con empresas que toman créditos a tasas de interés muy bajas, en torno al 0%, y aumentan la inversión, y por otro lado, familias que aumentan su consumo a través de esta política de dinero fácil. Implican créditos hipotecarios, créditos para comprar electrodomésticos, aumenta el consumo sobre la base de esta política de dinero fácil. Y al mismo tiempo es como que, por un lado, aumenta el consumo, entonces aumentan los márgenes de ganancia en los sectores de consumo, también aumentan los créditos que permiten que las empresas emprendan proyectos de inversión que están más lejos del consumo, en la producción de bienes de capital. Bueno, y esto se muestra simultáneamente, pero el orden cambió completamente en cuanto al anterior. Antes había un proceso de ahorro que hacía genuino el proceso. Nosotros vamos a decir que este proceso de auge es insostenible. Este es el aspecto que Garrison remarca en su libro. Él habla de la teoría austríaca del ciclo económico como una teoría del auge insostenible, un proceso de crecimiento que no se puede sostener. Entonces, digamos que en el largo plazo, y esto ocurrió, por ejemplo, en la crisis financiera internacional del 2008 en Estados Unidos, nosotros vimos que de repente en el 2004 Alan Greenspan dijo, bueno, la política crediticia que empezamos en el 2001 y que duró hasta el 2004 generó un impacto inflacionario, y a mediados del 2004 dijo, voy a tener que subir la tasa de interés para evitar el impacto inflacionario. Bueno, esto es algo que los austríacos vienen diciendo desde siempre. Esa política de crédito artificial creado a través de la política monetaria no se puede sostener eternamente. Entonces va a llegar un momento que por varios microfundamentos que se estudian en la literatura, el efecto se tiende a revertir. Y en parte es porque, la inflación tiende a subir y hay que aumentar la tasa de interés. Entonces lo que vemos es que la Reserva Federal o un banco central decide subir la tasa de interés, y en ese momento muchos de los proyectos de inversión que habían sido rentables por haber sido bajas, por la política monetaria que tomaban los bancos centrales, ahora dejan de ser rentables. A una tasa de interés mayor, el costo de oportunidad de tomar créditos mayor, y no puedo continuar y terminar los proyectos de inversión que tenía planeados al comienzo. Si vamos a la crisis del 2008, vemos precisamente esto. Se empezaron a construir una enorme cantidad de propiedades, edificios, casas en los Estados Unidos. Cuando la tasa de interés subió, mucha gente que había tomado crédito a tasa variable se dio cuenta que no podía terminar de pagar los créditos, porque sus tasas de interés subían y con ello subía la cuota que pagaban a los bancos. Entonces declaraban, bueno, no puedo pagar más. Los bancos ejecutaban las propiedades, las lanzaban al mercado, para tratar de recuperar la inversión que habían hecho al otorgar los créditos, y esto hacía entonces que lo que había sido un auge importante se convirtiera en un bust, o crisis o depresión. Empezamos a ver que este auge, no tuvo el final feliz que se hubiera pensado. Entonces la tasa de interés sube y con ello la economía termina en un proceso de crisis y depresión. Muchas empresas quiebran, hay quiebras generalizadas de empresas, hay muchos desempleados, y la economía termina por debajo de la frontera de posibilidades de la producción, diría Garrison. La economía termina con este desempleo extendido en términos de Hayek. Por otro lado, hay un acortamiento de la estructura productiva. El triángulo de Hayek antes había tenido una expansión horizontal y vertical. Lo que vemos que en el largo plazo ahora, por la política monetaria, nos dejó con un triángulo más chico. Esto es, una contracción horizontal y una contracción vertical de la estructura de la producción. Entonces, fíjense la diferencia. Una cosa fue un desarrollo genuino, de formación de capital, de crecimiento económico, que es lo que todos queremos, que nos deja con salarios reales más altos, que nos deja con una estructura del capital mucho más rica y con aumentos de productividad. Y otra cosa muy diferente es un proceso de auge insostenible basado en una política monetaria de tasas de interés artificialmente bajas que generan un auge también, pero que luego terminan con un acortamiento de la estructura productiva, o si se quiere, con un proceso de destrucción de capital. Ahora, ¿qué es lo que planteamos nosotros como alternativa al modelo o como problema al modelo? En primer lugar, que cuando Garrison se plantea elaborar este modelo,
lo hace por aquello que les comentaba antes, de generar un modelo que compita con el ISLM. El modelo ISLM también conecta 3 o 4 cuadrantes con distintos gráficos tratando de mostrar lo relevante del modelo keynesiano de demanda agregada, de que políticas de mayor gasto público o políticas monetarias pueden tener un impacto sobre la demanda agregada, sobre la producción, y pueden ayudar a un país a salir de la crisis. Entonces, él lo que se plantea con esto es ganarle a los keynesianos en su propio juego. Esto es en una entrevista, Garrison lo dejó muy claro. Ese era su plan. Mostremos un modelo en términos gráficos que logre mostrar por qué las políticas keynesianas no van a llegar a tener los objetivos que ellos pensaban. Pero el problema parte de que Garrison, al igual que Hayek en 1931, empieza su modelo desde una frontera de posibilidades de la producción, es decir, ubicado en una situación de pleno empleo. Entonces, esto asume un problema, digamos, porque la verdad es que Keynes, John Maynard Keynes, cuando publica la teoría general, tiene una preocupación muy particular por una situación de desempleo extendido, de una gran depresión. Es decir, ningún economista keynesiano ni de ninguna escuela de pensamiento plantea que en una situación de pleno empleo, estando sobre la frontera de posibilidades de la producción, tenemos que aplicar políticas monetarias expansivas. Esto es importante porque lo que intenta Garrison en realidad tiene poco sentido si nosotros entendemos que el punto de partida de su modelo es erróneo. Es decir, eso no es lo que están planteando los keynesianos, y decirle a un keynesiano que su resultado va a ser crisis y depresión después de haber practicado una política monetaria partiendo del pleno empleo es un error. De hecho, los keynesianos aceptan que en pleno empleo las políticas monetarias generan inflación y generan algunos de estos efectos que mencionábamos. Entonces, lo que proponemos como alternativa va a ser reelaborar el modelo con una modificación muy sencilla, muy sutil, que es, en lugar de partir de la frontera de posibilidades de la producción, vamos a partir por debajo de la frontera de posibilidades de la producción. Entonces, esto es lo que Keynes diría es un equilibrio con desempleo. O sea, esa es en su terminología, y los keynesianos hoy la utilizan también. Estamos en este gráfico, entonces, en un equilibrio con desempleo. El equilibrio se puede observar, por ejemplo, en el mercado de fondos prestables, y se puede observar que estamos por debajo de la frontera de posibilidades de la producción. Entonces, ¿qué pasa ahora si aplicamos una política? Bueno, la parte de formación de capital, de crecimiento económico, digamos, no hay nada que decir respecto al modelo de Garrison. Compartimos completamente todo lo que habíamos elaborado antes. Partimos del pleno empleo, y si queremos seguir aumentando los niveles de productividad y seguir mejorando los niveles de desarrollo, es necesario aumentar el ahorro, la inversión, la formación de capital. La crítica viene concretamente respecto de la teoría del ciclo económico. Entonces, lo que vemos es que hay una política monetaria expansiva en medio de la Gran Depresión. Y esa política monetaria expansiva, tal como muestra la curva de Phillips keynesiana de 1958, puede permitir, en el corto plazo, alcanzar el pleno empleo. Ahora, es importante mostrar que va a haber niveles de inversión mayores que no van a estar sustentados en mayor ahorro, igual que como había mostrado antes Garrison. Pero digamos que el pleno empleo en el corto plazo puede ser posible. El problema es que esa situación de pleno empleo que alcanzamos no va a ser sostenible. Esto es lo que Hayek y otros teóricos de la escuela austríaca trataban de demostrarle a los keynesianos que insistían en este tipo de políticas. Esto también es relevante para la economía americana de hoy. Los planes de estímulo del gobierno americano, o si se quiere en materia de política monetaria, sostener una tasa de interés en torno al 0%, puede de alguna manera generar empleo, pero posiblemente en el largo plazo nos deje con más dificultades que las que teníamos al comienzo. Entonces, lo que vemos es que en el corto plazo alcanzamos el pleno empleo, se producen también ciertas distorsiones de precios relativos, se produce una mala asignación de recursos, esta política monetaria tampoco puede ser sostenible en el largo plazo, y lo que en definitiva vemos es que la tasa de interés tiende a subir, que es lo que ocurrió en el 2004, después de querer salir de la crisis del 2001. Y esto nos deja entonces con una economía con mayor desempleo que la que teníamos al comienzo. De hecho, en el 2001, Estados Unidos tuvo la crisis de las .com. Ustedes saben que toda la bolsa en los Estados Unidos, o el mercado bursátil, mostró caídas muy fuertes en torno a las empresas o a las acciones que estaban vinculadas a las .com, a las empresas relacionadas con Internet. Y ese auge fue muy importante, pero luego quebraron un montón de empresas, las acciones bajaron su valor y mostraron dificultades. Cuando llegó la crisis del 2001 y esto empezó a impactar en el empleo, en la actividad económica, por ejemplo, economistas como Paul Krugman plantearon: practiquemos una política, o sea, lo que tiene que hacer Estados Unidos, en términos de lo que dijo Krugman,
en uno de los diarios más importantes de Estados Unidos. Lo que tiene que hacer Estados Unidos es reemplazar la burbuja del Nasdaq con una burbuja inmobiliaria. Esto lo dijo en 2002. En 2004 tuvimos precisamente, bueno, en esos 4 años tuvimos, de hecho, esa burbuja inmobiliaria pedida por Krugman. O sea que de alguna manera Krugman es uno de los grandes responsables de la Gran Depresión que tenemos en el 2008 y por eso se le dio el premio Nobel también. Entonces, lo que vemos es que esta política de salir de la crisis del 2001 con políticas monetarias activas nos dejó con la crisis del 2008. Y lo que sostenemos muchos economistas en estos tiempos es que la política monetaria que están practicando ahora para abandonar la crisis del 2008 nos va a dejar posiblemente con niveles de inflación y niveles de desempleo de 2 dígitos, es decir, lo que se llama el proceso de estanflación. Esto no es nada nuevo, decirlo ha dicho Hayek, lo han dicho muchos economistas. Lo que nosotros planteamos es una herramienta, un cambio en una herramienta importante como para sostenerlo de una manera diferente. Bueno, ¿cuáles son las 4 implicaciones de cambiar el modelo de esta manera? En primer lugar, que adoptar esta idea de empezar el modelo desde un punto por debajo de la frontera de posibilidades de la producción permite hacer comparable el modelo austríaco con el modelo keynesiano. De hecho, una de las razones por las cuales Hayek pierde aquel debate con Keynes en los años 30 es porque, a diferencia de hoy en día, los economistas austríacos, o en particular Hayek sostenía su modelo en modelos de equilibrio. Él asumía que estábamos en equilibrio y las políticas que planteaba las suponía como un punto de partida de pleno empleo y de equilibrio. Mientras que Keynes era el autor del desequilibrio, era el autor que le preocupaba el desempleo, la Gran Depresión. Entonces es como que Keynes partía de un punto realista y Hayek no. Si Hayek hubiera tenido una herramienta como esta en aquellos tiempos, posiblemente hubiera ganado aquel debate. Por eso es importante que Garrison haya retomado el trabajo de Hayek de 31 y lo haya replanteado. De hecho, después de perder el debate con la publicación, digamos, en 1931, en el debate entre Hayek y Keynes, Hayek podría haber resultado victorioso de la primera batalla, habiendo criticado su libro de 1930 y cuando Keynes rehúsa continuar con el debate. Pero luego de publicado en 1936 la teoría general, digamos que Keynes resulta victorioso y por 3 décadas dominó en el pensamiento económico. Recién en los años 70 se declara, digamos, la victoria del monetarismo, de la escuela austríaca, de haber mostrado las falencias del modelo keynesiano. Pero, digamos, la escuela de Chicago, previa a los años 30, con los libros de Irving Fisher, o la escuela austríaca, previa a los años 30, con Mises y Hayek a la cabeza, digamos, perdieron en los años 30 y resultaron victoriosos en los años 70 cuando las políticas keynesianas solo nos dejaron con más desempleo y más inflación. Y digamos que la única respuesta a esa inflación la daban los teóricos monetaristas y austríacos con una explicación monetaria a la inflación, diferente a la inflación de costos, a la inflación de demanda o a la inflación estructural que muchas veces se enseña en distintas universidades. Entonces, volviendo al punto, nosotros planteamos empezar el modelo de Garrison por debajo de la frontera de posibilidades de la producción y esto hace comparable las políticas de expansión del gasto, de expansión monetaria de Keynes con lo que plantean los austríacos. Y los austríacos de esta manera pueden mostrar cuál es el problema de Keynes. De la otra manera, es como que el Keynes no escucha, digamos, el keynesiano no va a escuchar un modelo que parte del pleno empleo, porque vuelve a tener el problema original que tenía Hayek en su modelo de los años 30. En segundo lugar, esto logra resolver un problema que planteó un economista, James Aikport, en el año 2008, diciendo que no es posible estar por encima de la frontera de posibilidades de la producción. Y si bien en este punto Garrison, tiene una cantidad de autores que tomar y reelabora la herramienta, lo cierto es que mayormente en análisis macroeconómico la frontera de posibilidades de la producción es una frontera técnica. No se puede superar la frontera de posibilidades de la producción, no podemos producir más que los límites que nos imponen los recursos que tenemos. O sea, Garrison diría que él sugiere que en ese pleno empleo hay un 3% de desempleo friccional y que podemos ir por encima de la frontera porque estamos empleando esa parte, digamos, de desempleo friccional, que no ha convencido a Aikport y no ha convencido a muchos economistas. Bueno, visto de este modo el modelo, replanteado en los términos de empezar, digamos, por debajo de la frontera, las políticas monetarias no nos necesitan llevar por encima de la frontera. Así que puede resultar, digamos, esta modificación en una respuesta a esta crítica de Aikport y se puede acomodar el modelo a lo que en general se entiende por la frontera de posibilidades de la producción. En tercer lugar, Garrison se mete en un problema serio cuando, además del proceso de mala inversión que menciona Mises, él destaca el proceso de sobreinversión, overinvestment. El problema es que Mises, en La acción humana y en distintos libros, siempre explicó
que es un error ver a la teoría austríaca o la parte del auge como un proceso de sobreinversión, sino que lo que él explica y ha detallado en la cita que pueden ver en pantalla es que es mucho más importante prestar atención a la mala inversión. ¿Sí? Hay un sobreconsumo y hay un proceso de mala inversión. Lo que no hay es un proceso de sobreinversión. Y esto es importante porque para Garrison ese proceso de sobreinversión viene justamente cuando se extiende por encima de la frontera de posibilidades de la producción. Y ahora hay artículos de Joseph Salerno y de distintos economistas en los últimos números del Quarterly Journal of Austrian Economics que tratan de mostrar justamente los problemas en los que Garrison se metió con este modelo. Bueno, nosotros mostramos que, de nuevo, es importante tener en cuenta el proceso de mala inversión al que da lugar la política monetaria, pero no es necesario hablar de la sobreinversión con el modelo modificado. Por último, y esto quizás es uno de los puntos más importantes, Garrison muestra cómo la política monetaria nos puede dejar con un desempleo extendido. Pero él no da lugar a lo que los austríacos llamaríamos la no neutralidad del dinero en el largo plazo. Es como que la política monetaria me deja mal, digamos, en una situación de desempleo, pero una vez que la gente se empieza a acomodar en el mercado laboral y vuelva a tener empleo, volvemos a la estructura del capital que teníamos antes de la expansión del crédito. Bueno, lo que no estamos mostrando es el consumo de la estructura de capital que se produjo con la política monetaria, la destrucción de capital. La verdad es que la frontera de posibilidades de la producción que teníamos antes de emprender la política monetaria no es la misma que la estructura o la frontera de posibilidades de la producción que tenemos después de la política monetaria. Es decir, en el proceso destruimos capital y es necesario mostrar en un gráfico cómo la frontera de posibilidades de la producción se achica, se acorta. Y esto también hay que presentarlo en el triángulo de Hayek, como de hecho hace Garrison, pero hay que mostrarlo también en la frontera de posibilidades de la producción. O sea, no solamente la gente va a tener que reacomodarse en el mercado laboral, sino que va a partir de una situación peor a la que tenía en comparación con el comienzo del modelo. Hay este efecto de no neutralidad de largo plazo y destrucción de capital. Como resumen o como conclusión, lo que hacemos es comparar, digamos, las dos herramientas. En el modelo original, entonces, estábamos partiendo de una situación en la cual había pleno empleo de recursos. En el modelo revisado, estamos planteando una situación de desempleo como punto de partida. En segundo lugar, lo que se propone Garrison, más bien, es, como objetivo, explicar cómo terminamos en la Gran Depresión. Y esto también lo hace tomando a Hayek, donde alguna vez Hayek dijo, no podemos explicar cómo salir de una depresión como la de los años 30 si no explicamos cómo llegamos a esa depresión. Entonces, desde este punto de vista podríamos decir que los dos modelos, el original y el revisado, serían complementarios. Si la pregunta que se hace Garrison es una, la pregunta que nos hacemos nosotros es otra. ¿Qué impacto tendría la política monetaria partiendo de una situación de desempleo, cuando ya estamos inmersos en la crisis? Es importante que esta pregunta se responda. Por otro lado, hay efectos de corto plazo y efectos de largo plazo. En el corto plazo, dentro del modelo original, lo que tenemos es sobreconsumo y sobreinversión dentro del modelo de Garrison. Esto permite movernos por encima de la frontera de posibilidades de la producción, y trae aparejado aquel problema que planteaba Eichborn. En el modelo revisado, nosotros decimos que la política monetaria me puede llevar en el corto plazo al pleno empleo. El problema es que ese efecto es solamente transitorio y en el largo plazo voy a terminar peor. Entonces, en el largo plazo, lo que muestra Garrison es que terminamos en un desequilibrio con desempleo. Lo que diría, digamos, en el modelo revisado, es que no solamente terminamos con un desempleo extendido, sino también hemos destruido capital y generado efectos no neutrales sobre la economía. El otro punto es que lo que se plantea Garrison resuelve un problema que Keynes no se plantea. Es decir, ningún economista plantea en situaciones de pleno empleo practicar políticas monetarias. Entonces, ahí es donde está el vacío, en donde es muy difícil llegar a un keynesiano con la herramienta tal como estaba. Lo que planteamos en el modelo revisado es facilitar esa comparación entre el modelo austríaco y el modelo keynesiano y mostrar las falencias que tiene el remedio keynesiano. Por último, y esto dio lugar a otras investigaciones y a lo que fue mi tesis doctoral, el modelo original de Garrison, y esto lo plantea también en otro trabajo, él sostiene que la estructura intertemporal de la producción y el enfoque austríaco es consistente con una curva de Phillips de pendiente vertical. Él sostiene que, y de hecho es consistente con el modelo como él lo plantea, con esta neutralidad de largo plazo, neutralidad del dinero en el largo plazo. Por eso es importante sostener que con el modelo revisado vamos a resultar en una crítica muy fuerte a la curva de Phillips de pendiente vertical
y vamos a tener que avanzar a otro modelo de una curva de Phillips dependiente positiva. Esto es porque hemos destruido capital y la tasa natural de desempleo que teníamos al inicio del modelo, donde adoptamos esta política de expansión del crédito, digamos, si bien volvemos después del auge de alcanzar el pleno empleo, cuando las expectativas se acomodan, volvemos a la tasa natural de desempleo, la tasa natural de desempleo del momento 2 no es la misma tasa natural de desempleo que tenemos en el momento 1. Entonces esa tasa natural de desempleo del momento 2 nos muestra más desempleo. Por eso es importante también mostrar que un cambio en este sentido, para mostrar la no neutralidad del dinero, la destrucción de capital, y vamos a decir también las expectativas subjetivas sostenidas sobre la teoría austríaca del capital y la teoría austríaca del ciclo económico, todo en su conjunto cambia el modelo austríaco macroeconómico, en un sentido de, ser consistente con una curva de Phillips dependiente positiva. Bueno, eso es en resumen. Ahí tienen mi correo electrónico por si me quieren escribir respecto a esto o cualquier tema relacionado con la escuela austríaca, con la macroeconomía del capital. Y bueno, abramos el espacio para preguntas. ¿Podría ser temporal esa inyección de plata de la política monetaria? O sea, ¿podría aportar con las empresas ya que baja la tasa de interés? Pues podría ser temporal, digamos 1 año, 2 años, en vez de los 4 años, después de 2001 o 2004, que creó la gran burbuja, ¿no? Podría ser temporalmente aportar. Bueno, por ejemplo, en la crisis del 2008, para ilustrar la pregunta, la política fue temporal. Hubo un par de lo que se conoce hoy como el quantitative easing 1 y 2 y 3 pronto. Son de alguna manera, a ver, lo que ve la Reserva Federal es que tenemos la velocidad de circulación que está cayendo y entonces tenemos que compensar esa caída de la velocidad de circulación con expansión del crédito. Entonces inyectan dinero. De hecho, entre septiembre del 2008 y enero del 2009 hemos duplicado la cantidad de dólares que hay en el mundo circulando. O sea, la expansión del crédito no tiene antecedente, digamos. Fue realmente muy fuerte la expansión del crédito. Y eso permitió evitar que caigan todo el sistema bancario, permitió evitar una crisis mayor en ese momento. Ahora, esos créditos nos dejan con un problema a largo plazo. Uno diría, ¿cómo puede ser que una política monetaria tan fuerte no haya mostrado un proceso inflacionario? Algunos autores empezaron a hablar de hiperinflación cuando vieron que se duplicaba la cantidad de dólares en el mundo. Ahora, si atendemos a la teoría cuantitativa del dinero, un aumento de M que acompaña una caída de B, digamos, no tiene efectos en los precios. Entonces eso es lo que vimos. En 4 años la inflación acumulada fue de 7%. O sea que en 4 años no es un problema. Ahora, ¿por qué no hemos visto un problema inflacionario? Porque los bancos recibieron el dinero, se lo quedaron y no lo lanzaron al mercado. Entonces no tenemos gente consumiendo con ese dinero. Tenemos a los bancos que lograron capitalizarse o de alguna manera poder asegurarse que van a poder responder si la gente va a buscar el dinero, pero nada más. Ahora el problema es que, si bien la Reserva Federal está pagando una tasa de interés a los bancos para que sostengan ese dinero como reserva, lo más probable es que a medida que veamos que la recuperación se fortalece, que la recuperación de la economía empieza a ser más fuerte en Estados Unidos, los bancos van a empezar a prestar dinero. Y cuando empiecen a prestar, ese dinero va a salir al mercado. Y cuando salga la gente a consumir más y a invertir más, el efecto inflacionario puede ser muy fuerte. Entonces se habla de que es posible ver una tasa de inflación de 2 dígitos de acá a un par de años. Ahí es donde Bernanke dice, bueno, nosotros lo vamos a detener. Lo que no está claro cómo, y nadie explica cómo. Hay muchos economistas, senadores que han preguntado, Ron Paul se lo ha preguntado a Bernanke y Bernanke no, dijo, bueno, ya veremos, hasta cuando venga el problema vamos a ver. Lo cierto es que, si bien se puede inyectar en un momento determinado una cantidad de dinero para evitar problemas mayores, lo que no vas a poder evitar son las consecuencias de ese tipo de políticas. Además del riesgo moral y otros problemas aparejados, porque la verdad es que muchos bancos se han manejado muy irresponsablemente en la crisis de Estados Unidos, y lo único que tuvieron fue ayuda para seguir haciendo las cosas mal. Entonces, cuando venga otro momento de crisis, lo que van a seguir haciendo es lo que han venido haciendo, porque saben que cuanto más grandes sean y más empleos estén en juego, se supone que más van a querer hacer para evitar una crisis mayor. Así que las consecuencias están igual, aun cuando sea algo temporal y no algo continuo. Supongo que es el despliegue de capital con esa misma inyección monetaria. Bueno, porque la política monetaria distorsiona precios relativos. O sea, cuando el dinero se introduce en el mercado, genera distorsión de precios relativos. Esto tiene que ver también con la no neutralidad del dinero.
A ver, una forma de explicarlo es como hace Jesús Huerta de Soto, que lo mencionaban al comienzo, que me dirigió la tesis doctoral y lo hace de una manera muy sencilla que vale la pena ilustrarlo. ¿Qué hace Huerta de Soto? Bueno, llega a su aula, imagínense, aquí hay 200 alumnos, entonces dice, vamos a analizar el impacto de la política monetaria. Entonces uno puede suponer que viene un helicóptero que lanza una cantidad de dinero desde el cielo, entonces si digamos, todos nosotros aquí tenemos una cantidad de dinero en el bolsillo, digamos que tenemos $10.000 en total. Y nosotros digamos que en esta economía vamos a introducir otros $10.000. Entonces, una forma de pensarlo es como el helicóptero de Friedman, en donde, imaginemos, yo tengo $100, bueno, ahora voy a tener 200. Un alumno tiene $40, va a tener 80. El que tenía $300 va a tener $600. Todos duplicamos nuestra cantidad de dinero. Si eso ocurre, vamos a duplicar nuestras existencias, y no vamos a generar efectos neutrales en la economía. Vamos a generar un efecto donde las tenencias de dinero se duplicaron, es un efecto nominal, todos los precios se van a duplicar, entonces nuestro poder de compra va a seguir siendo el mismo. No hay efectos reales. Esta es la neutralidad del dinero de Friedman en el largo plazo. Y que de alguna manera Garrison sostiene también. Al menos es lo que yo entiendo por su gráfico, si bien él no estaría de acuerdo con esta idea. Ahora, ¿qué es lo que nosotros decimos con la no neutralidad del dinero y por qué la política monetaria tiene un impacto real en la economía? Y es que cuando... Bueno, esto es lo que ilustra Huerta de Soto. Viene con una cantidad de billetes, euros, imaginémonos estos $10.000... Él va con euros. Imagínense que lleva 2.000 euros a clase y dice, bueno, yo soy del gobierno o soy el Banco Central. Entonces voy a inyectar dinero y le voy a pagar a los jubilados o pensionados, le voy a pagar a los maestros, le voy a pagar a ciertos sectores. Entonces se va metiendo, digamos, en el medio del aula y vuelve al frente. Dice, bueno, ¿quiénes han recibido dinero? Y levantan la mano. Digamos que tenemos 10 personas que han recibido dinero, 190 que no. Bueno, fíjense cómo se introduce dinero en el mercado, no se introduce como un helicóptero. Hay efectos de redistribución del ingreso. Unos reciben un privilegio, que es recibir el dinero, y otros no reciben nada. Bueno, ahora supongamos que esta gente que recibió el dinero empieza a gastar. Entonces va a los comercios y empieza a consumir. Estos comercios empiezan a recibir una demanda que sin la expansión de la oferta monetaria no hubieran recibido. La gente empieza a gastar dinero que antes no tenía. Entonces estos beneficios de algunos comercios empiezan a generar que, digamos, incluso el comerciante está confundido, no sabe si aumentó la demanda, no sabe por qué aumentó la demanda de sus bienes. De hecho, toma decisiones, por ejemplo, para aumentar la producción, ahora que hay más demanda de esos bienes. Entonces empieza a haber este proceso de mala inversión, pero al mismo tiempo una expansión del crédito muy secuencial y gradual que se va introduciendo al mercado. Entonces, digamos que dice, bueno, los que tienen dinero en la mano, tírenlo para arriba. Entonces imagínense en el aula muchos euros volando y caen al piso. Dice, bueno, ahora todos los que tienen dinero al lado, levántenlo. Entonces, él lo representa de esta manera. Los alumnos levantan el dinero y dicen, bueno, ¿quiénes tienen dinero ahora? Levantan la mano y ya no son solamente los 10 iniciales, ahora son 30. 170 siguen sin haber recibido dinero. Y él dice, bueno, fíjense cómo ya el efecto se va dispersando y sin embargo sigue habiendo gente que nunca ha recibido dinero. Esto lo repite 4 o 5 veces, mostrando cómo la inyección de dinero genera un impacto secuencial, beneficiando a ciertos sectores, pero no a todos por igual. Y bueno, y deja claro que nunca volvemos a la situación inicial, donde teníamos una estructura del capital determinada con precios relativos determinados. Una vez que se distorsionaron los precios relativos, esto puede generar esta confusión que hablábamos al comienzo de algunos comerciantes de aumentar su producción y llevar adelante niveles de inversión que no se hubieran llevado en ausencia de la inyección de moneda. O sea que hay una confusión, hay un proceso de mala inversión, y cuando empiezan a aumentar los precios y los bancos centrales quieren evitar ese aumento de precios y suben las tasas de interés, algunos de los proyectos de inversión que se habían tomado se cortan, digamos, se interrumpen. Tenemos entonces en toda crisis edificios a medio construir, o tenemos casas a medio construir, o tenemos proyectos de inversión abandonados, lo cual nos deja con un desempleo extendido y con consumo de capital, porque los insumos que se utilizaron para construir ese medio edificio ya no se recuperan. Y al mismo tiempo no puede utilizarse el bien final de consumo. Entonces nos dejó con esta destrucción de capital. Y esto da igual si es un proceso continuo de oferta monetaria o un proceso, digamos, en un determinado momento. Sí. Pero en realidad, ¿qué se puede hacer? Porque, por ejemplo, tenemos las políticas keynesianas que nos van a seguir hundiendo en ese déficit y en una disminución de nuestra frontera de posibilidades. Pero también hace falta una solución, como por ejemplo de Bernanke, que no tiene, le preguntan. Entonces, no podemos dejar el problema sin hablar de él, porque cualquier persona, no se puede no hacer keynesiano, pero tampoco dejarlo sin solucionarlo, sin hacer algo. Porque es así, los políticos necesitan
hablar de eso para poder ganar. Un político que no hable de eso, que no ofrezca una solución, que sea falsa, no va a ganar. Y va a ganar el primero que hable al micrófono. Y podemos terminar peor que con una política keynesiana. Bueno, eso es cierto, pero acá hay un mito que ha circulado y sigue, digamos, circulando, y es que los austríacos no fueron, digamos, vamos a los años 30 ahora. Nosotros vimos la Gran Depresión, vimos que en el 29 empezó una crisis, y Milton Friedman escribió alguna vez que Lionel Robbins y Hayek habían sido muy negativos. O sea, su contribución había sido muy negativa porque al decirle a los bancos, al Banco Central, no hagas nada, no expandas la oferta monetaria, lo que tuvimos fue una contracción del crédito enorme, y esa contracción del crédito fue consistente con la caída de 10.000 bancos. Entonces se culpa a los austríacos a veces por haber sugerido no hacer nada. Lo cierto es que los austríacos no dicen no hagamos nada. Y de hecho, la propuesta de Hayek para un banco central no es no hacer nada, es mantener constante M por B en torno a la teoría cuantitativa del dinero. ¿Qué es M por B? Si la velocidad de circulación del dinero cae, tenés que expandir la masa monetaria, la base monetaria. Y de esa manera vas a haber evitado, si lo hubieran hecho en los años entre el 29 y el 33, hubiéramos evitado la caída de los 10.000 bancos. O no sé si de los 10.000, pero de algunos. Y hubieras evitado la crisis y hubieras evitado serios problemas. Entonces no es que los austríacos dicen no hagas nada. Tampoco dicen lo que hace Bernanke. O sea, Bernanke tuvo dos excesos. No es que está mal que haya expandido la base monetaria para evitar la caída de la velocidad de circulación. Lo que él hizo mal fue, por un lado, la parte cuantitativa. O sea, él expandió mucho más dinero, mucho más dólares de lo que el mercado necesitaba. El quantitative easing 1 y 2 fueron demasiado fuertes, y eso va a tener un impacto inflacionario en el futuro porque fue excesivo. Y por otro lado, el lado cualitativo, lo que decía recién del riesgo moral. Rescató un montón de empresas que se podían haber reestructurado de otra manera y podían haber resuelto el problema de otra manera. Entonces no es que, o sea, si Ron Paul hoy fuera un candidato en los Estados Unidos, me parece que él no está sugiriendo cruzarse de brazos y ver cómo el sistema colapsa. Eso es un mito de la escuela austríaca. La escuela austríaca no dice eso. Lo que dice sí es que las políticas fiscales, los planes de estímulo que se están tomando nos pueden dejar con una creación de empleo artificial, que esa creación de empleo, el problema que tiene es que nos está dejando a Estados Unidos con un nivel de gasto excesivo de más del 25% del PBI que no pasó en los últimos 60, 70 años. Nos está dejando con un déficit fiscal que no tiene precedentes. Nos está dejando con una acumulación de deuda que ya supera el 100% del PBI. Si Estados Unidos va en camino a Grecia, si sigue así. Bueno, y ahí es donde están las alternativas. Romney, dentro del republicano, que no es Ron Paul, que sería más representativo de lo que los austríacos harían en esta situación, pero Romney está planteando reducciones de gasto, está planteando reducir los impuestos también, que sería o sea, tenemos déficit, pero hay que bajar los impuestos para que la iniciativa privada vuelva a resurgir. O sea que el planteo de los republicanos ya vuelve a ser más consistente con el de los padres fundadores y totalmente lejos de lo que plantea Obama de seguir creando empleo con políticas fiscales. O sea que en definitiva lo que diríamos con las políticas keynesianas es que han dejado a Estados Unidos con un respirador artificial donde el desempleo está cerca del 8 o 9% y necesitan que para que ese empleo se sostenga los planes de gasto continúen, lo cual es grave porque si suspenden esos planes de gasto para resolver el problema de déficit van a dejar a Estados Unidos un desempleo que va a ir en alza. Por eso hablamos de que en el futuro mediano vamos a tener 2 dígitos de inflación y posiblemente 2 dígitos de desempleo, siendo pesimista. También depende de lo que se haga y depende del resultado de las elecciones. Pero todo esto es el fruto de las políticas keynesianas. Y es importante insistir también que terminamos en la crisis del 2008, no porque el mercado haya sido todo lo inestable que en muchos lugares se dice, sino porque la política monetaria de los bancos centrales fue bastante mala, con políticas monetarias, en torno al 0%, que alentaron la inversión, que generaron la inversión en el sector inmobiliario, que fue una burbuja que después explotó y que dejó no solo la burbuja inmobiliaria, nos dejó con todos los bancos en problemas, serios problemas económicos que hay que ajustar de alguna manera si queremos resolver el problema. Entonces, ¿cuál es la receta? Porque las burbujas inmobiliarias son bastante parecidas desde el 2008, lo que estamos pasando ahorita con España, es decir, que más que todos los proyectos de infraestructura por parte de la iniciativa pública no se están desarrollando o se tomaron fondos de la Unión Europea. Entonces, yo sí veo una cierta relación entre las burbujas que se han creado porque parece que no hemos aprendido nada. Hay una receta que no sé si es
sé si es congruente con lo que dicen los austriacos, es que por ejemplo Estados Unidos, para evitar que se maximice esta burbuja que tuvieron en el 2008, está tratando de regresar la industria a su país para digamos que sí sean los empleos reales y que no las inversiones de capital que han tenido se hagan al extranjero. Pero no sé si eso es congruente con, digamos, el proteccionismo que tanto pelea la escuela austriaca, que es antiproteccionismo y libre competencia. Bueno, acá hay un problema porque se asume que Estados Unidos es un ejemplo de economía de mercado y que todo lo que hagan es lo que alguien defensor de la economía de mercado haría. La verdad, hay un libro de Alberto Venegas Lynch que se llama Estados Unidos contra Estados Unidos, y lo que él justamente hace es comparar el Estados Unidos de los padres fundadores que hicieron rica la nación versus el Estados Unidos de los últimos, no sé, las últimas décadas, donde hemos tenido un Estados Unidos proteccionista, con políticas totalmente diferentes a la de los padres fundadores, generando guerras en todo el mundo. Esto claramente no tiene nada que ver con lo que los padres fundadores planteaban y con los principios fundamentales. Mucho peor aún con Obama. Obama el primer día que asumió vendió el compra americano, el buy American. Vamos a dejar de comprar productos afuera y consumamos lo que producimos nosotros mismos. Lo cual generó un desastre, digamos. Si eso hubiera avanzado, hubiéramos estado en otra gran depresión de los años 30. De hecho, uno siempre apunta a la parte monetaria de la crisis de los años 30, pero el mayor problema de la década del 30 fue que Estados Unidos se cerró y hubo proteccionismo en casi todos los países, y entonces las ventajas de la división internacional del trabajo, del proceso de globalización, desaparecieron durante esos años de la década del 30, y todas las políticas de Hoover y Roosevelt, más que resolver el problema, lo empeoraron. Bueno, también hay muchos mitos en torno a la Gran Depresión. Pero digamos, Obama quería ir en un sentido de más proteccionismo, y que por ahí mucha gente lo defiende. En general los economistas austríacos, monetaristas, por supuesto que se oponen, pero iban para ese lado. Ahora, Obama fue para ese lado con los planes de estímulo que pidió que le apruebe el Congreso, y hoy hablamos con los demócratas y siempre están planteando que no los dejan gobernar, o que Obama querría aumentar los niveles de gasto, pero el Congreso se opone, y como el Congreso tiene mayoría republicana, no le da el quórum para poder gastar todo lo que le gustaría, todo lo que Krugman sugiere, de hecho. Entonces tenemos un problema. Por suerte no lo dejan avanzar, porque si lo hubieran dejado avanzar hoy estaríamos con niveles de déficit tremendos, digamos. Ahora ellos dicen esa es la causa del problema, nosotros decimos, bueno, esa es la causa de que todavía no estemos tan mal en Estados Unidos. ¿Qué proponen los austríacos de nuevo? No sé si Romney es un fiel representante de la escuela austríaca, claramente no lo es. El Tea Party tiene algunas personas que simpatizan con algunos autores de la escuela austríaca. El Partido Republicano sí trata de volver a los padres fundadores, y me parece que si bien no va a ser suficiente, la propuesta de Romney avanza en ese sentido. De hecho, dentro del Partido Republicano, Ron Paul está consiguiendo que hoy se discuta en serio un retorno al oro. Y está en todos los diarios, y ayer lo veía en CNN, la propuesta concreta: volvamos al patrón oro, discutámoslo en serio. Porque hay muchas respuestas desde el corazón diciendo es una locura, pero no hay ningún argumento racional en contra de volver al oro. Digamos, lo irracional para mí sería quedarnos en un sistema sin ningún respaldo. Pero bueno, ahí se abren debates enormes. Por suerte Estados Unidos hoy lo está discutiendo, al menos dentro del Partido Republicano. Y volviendo a Europa, la crisis de Europa es la crisis del estado de bienestar. O sea, el capitalismo hizo rica a Europa, el capitalismo, más de una economía de mercado, hizo que Europa tuviera niveles de bienestar muy altos, y sin embargo, ya en las últimas décadas todos quieren niveles de gasto mucho más elevados, pero los recursos tributarios no alcanzan para sostener esos niveles de gasto. Está el Tratado de Maastricht, que de alguna manera imponía un límite a los déficits y al gasto, y sin embargo no fue suficiente, porque todos los estados tuvieron déficit y endeudamiento muy superior al que el tratado se suponía que permitía. Entonces, por un lado tenemos el euro, la Unión Europea, que genera libre comercio dentro de la Unión Europea y genera que países como Irlanda, España, Portugal, que históricamente fueron relativamente más pobres, crecieran en los últimos 20, 30 años mucho más rápido que el resto, y tuvieran, digamos, un PIB per cápita mucho más alto. Esa es la parte buena, digamos, del libre comercio. La parte negativa es que se quedaron con un banco central y una única moneda, el euro, que si bien puede ser mejor que la peseta, en el caso de España, tiene sus problemas, digamos. Y hoy, bueno, si no logran resolver el problema del déficit, bueno, seguramente lo que vamos a ver es un abandono del euro, y de nuevo ver cómo los distintos gobiernos empiezan a practicar políticas de devaluación, imprimiendo moneda y resolviendo los problemas de esa manera, con sus efectos inflacionarios y empobrecimiento general, con caída del salario real. O sea, la peor solución sería esa.
A mí en esto me hacen acordar mucho lo que pasó en mi país, en Argentina, que en 1998 la gente quería continuar con la convertibilidad, 1999 también, 2000 también, ya en 2001 no sé, pues ya hace 4 años que estamos en crisis, no hay forma de salir, y digamos que el Fondo Monetario seguía dando ayuda, el plan blindaje, el megacanje y distintas formas de ayudar, que más que ayudar hacían que los gobiernos no ajustaran todo lo necesario. Entonces, si después de los primeros años del gobierno actual de Rajoy no tenemos un ajuste fiscal importante que elimine el déficit, lo que vamos a tener son presiones de la sociedad cada vez más fuertes para abandonar el euro. Y a mi juicio es muy probable que ocurra si no hay un convencimiento de eliminar el déficit. Desde el pensamiento de la escuela austríaca se puede derivar una política monetaria, un plan de acción. Bueno, los austríacos en general proponen distintas cosas. Algunos proponen volver al patrón oro, otros proponen volver a un sistema de banca libre con reserva fraccionaria, otros, como hubo en Escocia entre mediados del siglo XVIII y XIX, otros proponen ir a un sistema de reserva fraccionaria con encaje de 100%, como Huerta de Soto, que esto no es algo que se haya practicado, nunca se practicó, digamos, sería un experimento y ver qué pasa. Otros proponen distintas cosas, pero si hablamos de que existe un banco central, lo interesante de los estudios de Lawrence White, de Stephen Horwitz, que están, digamos, trabajando este tema ahora, muestran una regla monetaria para los bancos centrales. Y la regla monetaria es mantengamos constante el ingreso nominal. Eso es lo que haría el mercado en ausencia de banco central. Y mantener constante el ingreso nominal es mantener constante M por B. Esto sería, si a lo largo del año, digamos, en la década de los 90, cuando tuvimos la tercera revolución industrial, la era digital y enormes aumentos de productividad fruto de las mejoras en las comunicaciones, hubiéramos tenido la regla de Hayek, lo que hubiéramos visto es una caída de precios. Y si los precios caen, o sea, en la regla M por B igual P por I, hubieras tenido un aumento de I, fruto de aumentos de productividad, con empresas que crecen gracias a la revolución tecnológica, y hubieras tenido caída de B. O sea, los precios caen fruto de que hay aumentos de productividad, una deflación de precios genuina. Entonces hubieras tenido un desarrollo genuino que no era necesario evitar. El problema de la década del 90, y en particular en los Estados Unidos, fue la idea del inflation targeting. Mientras no tengamos inflación, sigamos expandiendo la oferta monetaria todo lo que sea necesario, no hay problema. Si vemos que aumenta la inflación, paramos un poco. Entonces lo que se vio en la década del 90 es que no tuvimos la deflación de precios que hubiera sido consistente con los desarrollos tecnológicos, y en su lugar tuvimos un aumento de precios constante, leve, de 3-4%, que no fue todo lo grande que hubiera sido en situaciones normales. Pasa que compensaba además los efectos de la deflación de precios. Ahora, fíjense que aún sin haber visto aumentos de precios importantes, la distorsión de precios relativos fue enorme, y la burbuja, bueno, la burbuja de Nasdaq, y la que explotó en el 2001, fue la consecuencia de la política monetaria de la década del 90, de no haber respetado la regla de Hayek de mantener M por B constante. Si se hubiera respetado, no hubiéramos tenido la crisis. Hubiera sido un desarrollo genuino con precios cayendo. Los precios cayendo implican salario real más alto para todos. Hubiera sido lo lógico. No tuvimos eso, porque los economistas se espantan cuando se habla de deflación de precios, confundiendo un poco este fenómeno de deflación de precios genuino de mercado versus la deflación de precios que se observó entre 1929 y 1933 por caída de la velocidad de circulación del dinero. Entonces, una cosa es la contracción de la oferta monetaria que ocurre porque el mercado deja de demandar dinero, que es la caída de B. Eso sí necesita un aumento de M para evitar el colapso de la economía. Otra cosa es si tenemos un desarrollo genuino de la economía. Entonces, en este sentido, los austríacos vienen a ofrecer una alternativa aún dentro del Banco Central. Se meten en una discusión que históricamente no se habían metido. Hayek lo había planteado, pero hoy en día se explicitó muy bien con algunos trabajos, en particular de Lawrence White. Es un debate nuevo, digamos, moderno para la escuela austríaca, porque a mí, al menos en mi formación, no me lo habían enseñado antes, y la aprendí leyendo un par de artículos de ahora, digamos, de los últimos 2 años.